Como parte del periodismo mexicano, pues uno intenta enterarse de todo, pero cuando algo sucede, tipo lo de Ecuador o lo de ayer en Guatemala, como que sí nos agarra medio en curva, ¿no? Porque digo, no seguimos tanto, la verdad, la política local, pero este tipo de eventos llegan hasta nosotros. Y pues, creo responsable informar a todos los que ven este hermoso programa que entendamos cada vez más, sí, de lo que pasa aquí en México, pero también en el mundo, porque al final no estamos solos en este planeta. Alex Rojas, él es editor de la sección Actualidad de Prensa Libre en Guatemala, está con nosotros. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos allá en México. Un gusto poder estar acá acompañándolos. Oye, Alex, como le decía, pues aquí como que nos llega ya la colita, ¿no? De un evento que lleva cocinándose y fraguándose meses. Por favor, digo, danos una especie de resumen lo más concreto, lo más con lo choncho, para entender qué fue lo que llevó a que ayer la toma de posición de Bernardo Arévalo tomara, creo que 12 horas, una cosa así, y fuera recibida con tal resistencia de parte opositora, entiendo, de la derecha ya en Guatemala. Claro, pues entonces, para hacerlo rápido y tratar de darles un panorama un poco, con un poco de contexto, en Guatemala desde hace muchos años, pero puntualmente o más marcado hace 8 años, asumió un comediante como presidente, Jimmy Morales, que venía seguido o venía de un gobierno donde se había logrado la renuncia una trama de corrupción al presidente anterior, que era un militar, se llamaba Otto Pérez Molina. Y a partir de allí, esa trama de corrupción que resultó, estamos hablando del 2015. En el 2016 asume este comediante como un outsider político. La apuesta de Guatemala era, bueno, alguien que no esté en política, que pueda venir a tratar de corregir el rumbo, porque los políticos tradicionales habían salido corruptos y ya la población estaba con un hartazgo de eso. Pues resultó que Jimmy Morales llega y genera 4 años de una reacomodo de fuerzas de la derecha, de una cleptocracia y de nuevos poderes emergentes que empezaron a controlar cortes, empezaron a controlar el organismo legislativo, que empezaron a controlar instancias medias del organismo judicial, y entonces se volvió y empezó a haber una reacomodo de estas fuerzas para una cooptación que continuó con el gobierno de Alejandro Yamatei. Alejandro Yamatei llega por Ujú. una suerte en el 2020 de que estaban cansados del comediante y regresan a políticos tradicionales. El señor llevaba 20 años de hacer campaña política y perdiendo todas las elecciones, y finalmente pues le tocó y asume la presidencia de Guatemala en el 2020 en una continuidad de este gobierno de derechas y de reacomodo de nuevas fuerzas políticas. Ustedes entenderán, en la parte del sur de México, y nos abarca a nosotros acá en Guatemala, el narcotráfico está bastante permeado en las estructuras, incluso paramilitares e incluso estatales en algunos gobiernos locales. Toda la franja que nosotros compartimos de frontera con México, tenemos esos problemas de narcotráfico y de gobiernos muy débiles que están controlados por el narcotráfico. Todo eso se consolidó en estos últimos 8 años, Carlos, y lo que resultó ahora en las últimas elecciones que se dieron en junio pasado. eh, pues otra vez la gente dice, no queremos votar por los mismos, y aparecen y dan su voto a esta propuesta, de una propuesta bastante socialdemócrata, se definen ellos, bastante más separada de la derecha, Ujú. con una bancada o un partido político bastante pequeño, bastante poco sonado, pero con muchos jóvenes, y representando una propuesta un poco más liberal en cuanto a política, en cuanto a propuestas, en cuanto a manejos incluso de planillas inclusivas y con equidad de género, etcétera. Entonces, esta propuesta se rompía con la derecha y con las otras propuestas que eran un poco más tradicionales. Le dan su voto, es un voto que se podría considerar de castigo hacia la política tradicional, y voltean a ver a una persona que ni siquiera aparecía en las encuestas a 2 meses de las elecciones en junio. No aparecía en las encuestas, Bernardo Arévalo.
Sí era conocido tal vez en algún mundo académico porque es donde él se ha desarrollado toda su vida, Ujú. y porque es hijo de un expresidente de Guatemala, que fue muy recordado en los años 50. En los libros de texto se enseña tal vez un poco a la ligera de él, y por ahí el apellido era que casaba, pero realmente en la política tradicional era un desconocido, y por ese desconocimiento pues es el que llega a ganar en junio. Ya de junio para acá, respondiendo a qué pasó ayer, pues toda el ala que había cooptado el Estado se la llevó de sorpresa, y de a partir de junio para acá han estado con acciones legales, con campañas de desprestigio, con incluso ataques mediáticos judiciales en las cortes para tratar de decir que hubo un fraude en las elecciones, y eso llegó hasta ayer, y que ayer y hoy en la madrugada todavía el presidente Arevalo estaba en la toma de mando, porque Ujú. pues hubo en el Congreso que no querían entregar el mando los diputados para que le pudieran dar al nuevo presidente eh, la presidencia. Para resumir qué pasó ayer y por qué tanto alboroto con la asunción de Bernardo Arevalo a la presidencia, es porque había un ala muy conservadora, muy tradicional, e incluso el mismo partido de gobierno habían gastado mucho dinero en tener esa cooptación del Estado los últimos 8 años, y pues resulta que ahora tuvieron que ceder el gobierno, ceder el control, y pues con una promesa que no se alinea para nada con la política tradicional que venía en Guatemala en la última década. Bien. Oye, Alex, cuanto al Congreso, ¿también lo tiene a favor o en contra? ¿Cómo está la configuración de fuerzas? El Congreso en planillas en junio lo perdió la bancada mayoritaria. Son 160 diputados en el Congreso. La bancada mayoritaria la retiene el que hasta ayer era el partido oficial, el partido de Alejandro Yamatei. Es una bancada de derecha. Él se quedó con 39 de los escaños de los 160, Ok. seguido por otro partido de derecha, el que de hecho el partido que perdió contra Bernardo Arevalo la segunda vuelta de la presidencia es el Partido de Unidad Nacional de la Esperanza, de un personaje que aquí se conoce bastante, es una política que se llama Sandra Torres. Ellos lograron 28 diputados, y como tercera fuerza fue Semilla, el partido de Bernardo Arevalo, con 23 votos. De a partir de ahí se despedazó en otras 14 agrupaciones políticas el resto de diputados del Congreso, un Congreso bastante fragmentado, pero que pues ayer capitalizó su primer triunfo con Semilla, porque a fuerza de negociaciones que se hicieron incluso en las horas de la madrugada para amanecer domingo, consiguieron tener una planilla multipartidaria que ayer les permitió quedarse con la presidencia del Congreso. Tuvieron que ceder algunos de los puestos de la Junta Directiva del Congreso de la República, son 9 puestos. Semilla se quedó con 2 y repartió los otros en algunos diputados de otras bancadas para poder conseguir 92 votos, y que fueron los que le votaron, y ahora tener la presidencia del Congreso. Sin embargo, solo para terminar esa idea, tener la presidencia del Congreso, lo único que les garantiza es que van a poder negociar, pero para poder pasar y aprobar cualquier ley que venga del oficialismo, ellos van a tener siempre que regresar a negociar con esas otras bancadas para poder impulsar algún proyecto, porque ellos por sí solos, digo, Semilla, tiene solamente 23 votos, y para pasar a aprobar algo en el Congreso se necesitan mínimo 81, o sea, Claro. tiene casi más de 60 votos que cabildear cada vez que ellos necesiten algo. Por ahora ganaron la primera batalla. Bueno, pero digo, al final lo que quieres es que pues, no sea un asunto así pues, tan autoritario como llegamos a tener aquí en México, que el partido en el poder tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso y ahí se vuelve ya un desastre, ¿no? Al final, digo, parece, Alex, y qué bueno, ¿no? Que allá las instituciones guatemaltecas pues sacaron adelante el acuerdo, ¿no? Los acuerdos democráticos y todo que se dio. Que bueno, y también entiendo que buena parte de quienes votaron, ¿no? Por Arévalo salieron incluso cuando vieron que todo se estaba como entrampando y así dicen, puta, esto ya se va a volver un asunto ya de crisis. Salieron incluso a protestar y a manifestarse en favor del presidente electo. Carlos, fueron 107 días, si no estoy mal, que ha permanecido una manifestación, o había permanecido hasta la madrugada de hoy,
una manifestación frente a la Fiscalía General. Esto que decís de movimientos de gente que salió a protestar, lo vimos a partir de agosto, no, perdón, a partir de septiembre, tal vez unas 3 semanas después de que los resultados electorales, cuando empezaron a ver los ataques judiciales en contra de los resultados de las elecciones. A partir de ahí fue que se decidió, Guatemala es un país pequeño y que tiene bastante representación indígena en el altiplano del país. Y en ese altiplano hay una comunidad de un departamento que se llama Totonicapán, que se divide a la vez en una organización indígena bastante fuerte y bastante sólida y coordinada. Y ellos encabezaron una serie de protestas que comenzaron con un bloqueo del país por casi 10 días, un bloqueo de carreteras y todo. Y luego se convirtió en un plantón que permaneció, como te digo, 107 días hasta ayer, frente a la Fiscalía General, porque ese es otro actor importante en esta historia, y es la Fiscal General de la República, que ha emprendido una batalla legal, ha declarado antejuicios en contra de los propios candidatos, incluso del propio presidente, antes de que tomara posesión. Le han presentado 2 antejuicios por incluso lavado de dinero, por asociación ilícita. Esta misma fiscalía ha denunciado y ahorita mantiene denuncias penales y órdenes de captura en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque el Ministerio Público asegura que se manipularon los votos y que por eso ganó Bernardo Arévalo. Entonces, la fiscalía ha sido un antagonista en esta historia. Y por eso es de que estos grupos que han salido a manifestar se mantuvieron todo este tiempo en un plantón frente a la Fiscalía General. Es muy importante, fueron una figura bastante determinante, porque cada vez que había una acción del Ministerio Público en contra de este gobierno electo, pues ellos se activaban, y ellos son los que ayer también acuerparon y estuvieron esperando hasta la madrugada que llegara Bernardo Arévalo a saludarlos, que lo hizo. Admirable, admirable de verdad todo el esfuerzo de esa gente. Mi estimado Alex Rojas, editor de la sección Actualidad de Prensa Libre desde Guatemala. Gracias, fuerte abrazo hasta allá. Gracias, igualmente, gracias por el espacio y estamos a la orden. Gracias, gracias a Alex Rojas.